Si van a un centro de trauma a hacer prácticas o rotaciones o lo que sea, pregunten si tienen protocolo de transfusión masiva. Supuestamente, según lo que vimos en la diapositiva anterior, cambia el pronóstico de los pacientes, contar o no contar con protocolo. Segundo, ¿cómo indico, cómo sé si mi paciente va a requerir transfusión masiva, que está definida como lo que está escrito ahí, 10 unidades rojos, es decir, recambio de volemia en un día o 4 unidades en una hora? Fíjense los predictores. Estamos todo el tiempo hablando lo mismo como los locos. La sistólica baja, la cardíaca alta, un ecofás positivo que indica que hay sangrado activo o una herida penetrante de torso. Lo clínico es lo mismo de siempre. La relevancia del ecofast en este contexto es indiscutida, ¿está? Si yo tengo un paciente con trauma que está sangrando, charlamos la semana pasada. ¿Cuáles son los lugares que voy a evaluar? No son muchos. Pericardio, ¿Ah? Pericardio, abdomen, tórax, tórax. abdomen, tórax sí es el extendido. Mm. Sí, hablaba de dónde pienso el sangrado en el paciente con trauma, no dónde hago el ecofast. Entonces dijiste, pericardio pensando en shock obstructivo, luego, si es hipovolémico hemorrágico, las pleuras, el abdomen, la pelvis, los huesos largos. Y chau. Los huesos largos los puedo palpar, la pelvis la puedo evaluar con maniobras, el abdomen es re difícil, ¿está? Porque los signos de irritación peritoneal son específicos pero no sensibles, es decir, puedo tener 2 litros de sangre dentro de la panza y el abdomen blando, depresible e indoloro. Entonces, acá cobra relevancia esto, ¿está? Es un anexo al examen físico. Eh, Está en todos lados, está súper distribuido en territorio el ecógrafo. No hay que ser ecografista para ver esto, es solamente apoyar y ver anecoico o no anecoico, hay líquido o no hay líquido, ¿tá? En las ventanas que ustedes conocen y permite identificar eso, ¿tá? Puedo tener un paciente con shock hipovolémico hemorrágico que no haya tenido antecedente de trauma por hemorragias digestivas, como están ahí, complicaciones quirúrgicas, obstétricas, ¿está? Cosas muy frecuentes. Ahí es un poco más borroso el, lo tajante de si perdió sangre, necesita sangre y demás, pero la lógica diría que el manejo debería ser el mismo, ¿no? Si se comprobó en la gente con trauma, debe andar por ahí en la gente que no tiene trauma. El obstétrico está bastante estudiado y tiene algunas acciones terapéuticas específicas, que es esto que tienen acá. Lo van a ver con la gente de ginecología, pero si se fijan, digo, acá hay una terapéutica específica, ¿ven? Del orden de lo uterino, pero acá aparece el ácido tranexámico, que la hipovolemia se reanima con sangre, que la reanimación con fluidos es discreta, o sea, el concepto principal es el mismo, el paciente pierde sangre, necesita sangre y necesita quirófano, ¿sí? Y después está toda la gente que le falta volumen, pero no pierde sangre, sino que o tiene pérdidas gastrointestinales, tiene pérdidas insensibles, ¿está? Tiene pérdidas renales o tiene la situación del tercer espacio. Que nada, lo voy a identificar, o sea, yo voy a tener un paciente que tiene fiebre y que está en febrero santafesino con 45 grados y probablemente esté depletado de volumen, y esa persona con un poquito de agua con sal va a andar mejor. Esa persona necesita sangre, perdió agua con sal, necesita agua con sal, ¿está? Vómitos, diarrea profusos, drenajes, todo eso es pérdida de agua con electrolito, ¿está? Y el tratamiento es agua con electrolito. Pero yo tengo que identificar que esa persona está en falta de, ¿sí? Etiologías obstructivas o que afectan la poscarga, ya dijimos. Bueno, pueden afectar la pre también. Eh, el tratamiento es la descompresión de urgencia y la confirmación es clínica en el neumotórax, atención, no necesito mucho más. Y en el taponamiento cardíaco lo puedo confirmar con ecografía, ¿sí? Y quiero que me digan acá que está mal. ¿Por qué? Haberle hecho la radiografía, Ajá. Porque que... porque hay una motórax atención y el diagnóstico es clínico. Ujú. La radiografía la deben ver en todos, la van a ver en todos lados porque es de seguramente una persona que está muerta. ¿Está? ¿Qué estructuras identifican? La desviación de la vía aérea de la tráquea. Ujú. ¿Qué más? Radiopacidad del lado derecho. Hay un Ujú. melamiento. Puede ser en todo el campo pulmonar. Y el lado izquierdo, al contrario, está radiolúcido.
¿Dónde está el mediastino, la silueta cardíaca? También está mal libre. Está como así. Se rotan, las cavidades de baja presión ceden, por eso la gente se muere de esto, digamos. ¿Está? Esto que ven acá es el muñoncito del pulmón. El diafragma está así, básicamente, por el mecanismo hipertensivo del neumotórax, y todo esto es pleura. O sea, espacio pleural, lleno de aire. ¿Está? Esta persona no, eso no es compatible con la vida. Sí, como dijiste, el error es que esta radiografía exista, aunque quizás es de índole forense, bueno, no sé. Da vuelta para todos lados. Entonces, cuando pensamos shock, de nuevo, para decir lo mismo por vez número 55, ante un paciente que tiene los signos clínicos compatibles o dentro de las etiologías frecuentes, busco específicamente si hay algo compatible con shock. Por ejemplo, un paciente con neumonía, busco si tiene algo para sepsis. Un paciente con infección de tracto urinario, busco si tiene algo para sepsis. Y así. ¿Está? Una vez que esté identificado, tengo que pensar cuál es la causa, ¿está? Si yo caí a pensar en shock porque tenía un paciente con una infección de la comunidad, pues, bueno, ya está, la causa es la sepsis y hago lo que sé que tengo que hacer. Ahora, si es indiferenciado, si arranqué a estudiar al paciente porque tenía alteración del sensorio y además estaba taquicárdico y además estaba hipotenso y tal, bueno, ahí arranco, como dijimos al principio, antecedente trauma, no trauma, y revisando al paciente, ayudándome con la eco, defino causa porque no es lo mismo si perdió sangre, si perdió agua con sal, si no le anda el corazón o si tiene una caída de la resistencia vascular periférica. ¿Tá? Las prioridades son diferentes. Luego de todo eso, me plantearía recién complementarios, que no me van a sumar ni restar nada a todo esto que estamos charlando. Fíjense que no hablamos de un estudio complementario. Existe el concepto de la hora de oro en el tratamiento del shock por esto, porque tiene que estar identificado y mínimamente iniciado su abordaje, no resuelto necesariamente, pero iniciado, porque si tardamos más de una hora en hacer eso, los pacientes se mueren más. Tienen más progresión hacia, todo eso está estudiado, ¿no? Más progresión hacia la irreversibilidad y la refractariedad y la morbimortalidad. Si se fijan los objetivos de tratamiento, como ustedes dijeron hoy cuando les pregunté, bueno, le voy a ir subiendo la dosis de la droga vasoactiva al que está séptico, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que orine, hasta que le baje un poquito la cardíaca, hasta que tenga una PAM acorde, y la PDC no se la mido, así que no importa. El tema es por qué. ¿Por qué a la hora? ¿Por qué con esos objetivos? Vamos, yo también estoy cansada, vengo hablando sola hace 2 horas. ¿Por qué todo esto dentro de la hora? ¿Por qué será que la gente se muere si no lo hago? ¿Qué pasa? Hay un punto de irreversibilidad. Ujú. Tiene que ver con lo fisiopatológico que vimos hoy, pero tiene que ver con esto también, ¿está? Piensen en los tiempos de isquemia. Isquemia caliente se llama porque es que hay una redistribución de la sangre, el cuerpo sigue teniendo circulación, no es una isquemia de paro, ¿está? Pero es lo, perdón, se me volvió loca la gata. Pero es el tiempo que admiten los tejidos ese estado de hipoperfusión, ¿está? Entonces, no me puedo tomar demasiado tiempo. Los órganos nobles que preserva la primera respuesta compensadora son los de arriba, pero los demás no tienen tanta tolerancia. Fíjense que las extremidades nomás pueden tolerar un par de horas. Y ya cuando empiezan a acumular lactato, ya también se empieza a morir el tejido muscular, se empiezan a morir los huesos, se empieza a morir la piel. Entonces, pero es sobre todo por estas dos instancias de tejido y órgano, ¿está? Que tengo que identificar y tratar rápidamente. Y mi objetivo va a ser mantener una diuresis de por lo menos 0,5 mililitros kilo hora, una PAM de por lo menos 65 y una cardíaca alrededor de 120 o menos. ¿Está? Esto es lo último que les quería contar. Lo tienen en el aula virtual. Salió hace una semana o dos y es un paquete de medidas como el bundle de la sepsis, pero un bundle de shock indiferenciado, con tiempos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Está? Paquete de medidas dentro de los 30 minutos.
¿Cómo me ayudo yo en 10 minutos a identificar el tipo de shock? Con eco. Entonces, no sé si han tenido algún tipo de indicativa respecto al uso de los ecógrafos. Ecógrafos hay, distribuidos en territorio, no los usa nadie. Está demostrado que ayudan a todo esto. Bueno, fíjense, comprimir hemorragias externas en tiempo cero, descomprimir mecanismos hipertensivos si es que lo hay. En la I es infundir cristaloides o drogas vasoactivas e investigar con cuestiones sencillas. O sea, ahí, si leen lo que les mandé, van a ver que menciona el lactato el point of care, que es el que es como una tirita reactiva de azúcar, pero para medir lactato, y si no, bueno, pues no esperas un laboratorio. Fíjense que acá es sencillo y corto, antes de los 10 minutos. Pero bueno, véanlo. Necesito que alguien lea esto, charlamos 2 palabras y nos vamos todos juntos, en familia, que es viernes a la noche. Yo, femenina, 72 años de edad, diabética, hipertensa, hace 30 años con tratamiento irregular, con sonda vesical, con obstrucción neoplásica. La hija refiere que en dos días tiene turno para cambio de la sonda, pero consulta antes de tiempo porque la nota de caída, pálida, sudorosa y sin apetito hace 48 horas. Vigil, desorientada en tiempo y espacio. Y el examen físico, una temperatura de 38,5, una TA de 85,60, una cardíaca de 120, una respiratoria de 26. Puño percusión positiva, resto sin particularidades. Bueno, Tiempo. ¿tiene shock? ¿Tiene criterios de shock? Sí. Tiene Sí, alteración tiene en la clínicos. acá y respiratoria también alterada. Tiene todo. Entonces, lo primero que uno pensaría? Tiene una ITU complicada porque tiene la vía urinaria instrumentada, en un sondado crónico, una ITU en un sondado crónico, pero está séptica. ¿Ah? Les digo, es súper jerarquizable, hay que priorizar la urgencia, ¿sí? Bien, ¿qué datos clínicos orientan hacia el tipo de shock? ¿Buscarían algún otro? La temperatura es la que más orienta hacia el tipo de shock. Ujú, Y bueno, el sondaje, el antecedente de diabetes, la mala adherencia al tratamiento. ujú. Bien, ¿y qué fachemos con ella? ¿Cómo le es el tratamiento de esta persona? Antibiótico, terapia empírica. Si no te... ¿Ah? El Sí, ABC, claro, lo Pero que charlamos hoy, se le va a hacer un poquitito de cristaloide, seguramente no 2 litros 100, porque tiene 72 años, tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular, pero sabemos que el tope van a ser 2 litros, entonces no va a ser la hipotensión permisiva del hipovolémico hemorrágico, ¿tá? A esta persona le falta volumen por la vasodilatación de la sepsis, entonces sé que el tope son 2 litros, bueno, lo voy pasando despacito, ¿tá? Si cualquiera de ustedes viene escéptico, yo le paso 2 litros a chorro, porque sé que su corazón lo va a resistir, pero por lo general un corazón viejo y enfermo no soporta, entonces hay que hacerlo de forma discreta, porque si no, pasamos para el lado de la microcirculación. Tratando de reanimar, nos ganamos un edema agudo de pulmón. Entonces, el volumen se lo pasamos. Las drogas vasoactivas, si no revierte la hipotensión con volumen, se lo pasamos. Antibiótico, ¿qué? ¿Y qué hacemos con la sonda? la sonda hay que retirarla y cambiarla. Hay que hacer un recambio de sonda y de paso Y con se técnica podría estéril usar tomar una muestra de orina y, ceftriaxona como antibiótico. bueno, lo dejamos ahí. Les dejé, lo tienen en el canal, creo que en este capítulo o está en el de urgencias clínicas, pero no, tiene que estar acá porque es a raíz de este caso clínico que surgen las dudas. Los pacientes sondados crónicos viven en su casa y tienen estas complicaciones. Es súper frecuente la ITU en la persona que tiene la vía urinaria instrumentalizada. Puede ser por un sondaje uretral, que puede ser por obstrucción prostática del varón, por obstrucción neoplásica del cervix en la mujer, o personas con cáncer de cervix que están nefrostomizadas por obstrucción neoplásica de la vía urinaria baja. Y
generan otra flora, tienen otra epidemiología de bicho, porque es una especie de infección asociada al cuidado de la salud, porque es gente que está instrumentada, ¿tá? Hay guía específica de Sabisati para la infección urinaria asociada a la vía urinaria instrumentada, y la tienen a la guía ahí, ¿tá? Denle una leidita nomás, solo porque cambia el bicho y cambia eso. No es lo mismo no tener instrumental la vía urinaria que tenerla, y la verdad que es muy frecuente en la comunidad ver gente sondada por X causa. Último, ahora sí, y nos vamos. Se presenta a la guardia del hospital donde usted Ajá. trabaja un paciente masculino de 27 años que refiere dolor en hemicuerpo izquierdo, predominantemente en muñeca y pierna, secundario a caída de 3 metros de altura hace 24 horas. Al examen físico, múltiples equimosis en pierna izquierda y palidez cutánea. Se encuentra vigil, lúcido, orientado en tiempo y espacio. Orientado en tiempo. Signos vitales, frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto, respiratoria 28, una tensión arterial de 110/90 y una temperatura de 36,5. Abdomen levemente distendido y muy doloroso, a predominio de flanco izquierdo. Usted lo deja en observación hasta obtener resultados de complementarios. A los Ajá. 15 minutos la enfermera lo llama porque el paciente perdió la conciencia cayéndose de la camisa. Bien, vamos a las mismas preguntas de hoy. ¿Este paciente tiene signos de shock? Sí, ¿Qué signos tiene de shock? palidez cutánea, taquicardia, taquipnea, y bueno, Y y el el índice de shock que te da. Alteración de la conciencia. Claro, digo pensando antes de que se ponga en coma, ¿no? Cuando llegó, que le dolía la manito. ¿Tenía signos de shock? Sí. Sí, tenía el índice de shock 1 y estaba tipo mal, Sí, múltiples el equimosis, el golpe, todo eso. O sea, te ambiente puede de hacer trabajo. pensar en una hipovolemia. Claro, se dio un flor de palo el día antes. Él venía porque le dolía la manito, pero estaba pálido, taquicárdico, taquipneico y el índice de shock le daba. ¿Ah? En ese sentido el paciente vino caminando, es jovencito, tiene buena tolerancia y probablemente tenga fracturada la muñeca. Pero ahora tenía otra cosa, que la tenía yo en mi cara, ¿no? Eso es súper importante. ¿Qué suele suceder con este tipo de pacientes? Esto, ¿está? El vaso sangra en dos tiempos. Las rupturas esplénicas suelen suceder así, de forma súbita, la persona cambia de posición y sangra. No se muere, pero sangra, digo, y hay que entrarle al quirófano de urgencia. El paciente que se levanta de la camilla y se cae al piso, es de una historia real de la guardia de un hospital de acá. ¿Está? Entonces, el shock está ahí, nada más que por lo general no lo vemos, no lo queremos ver porque es joven, porque, etcétera. Bien, se terminó y 30 segundos que hago lo de la asistencia y mientras tanto no sé.